Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa. Este día se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad, en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, iniciando la semana, este lunes 22 de septiembre del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por supuesto, en la primera parte del programa vamos a hacer un repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas por una circunstancia extraordinaria, poco usual que ocurrió este fin de semana, que fue la localización de 7 personas desaparecidas. Afortunadamente es una gran noticia que fueron localizadas estas personas. La mayoría de ellas fueron desaparecidas en varios casos que sonaron con mucha fuerza, tanto en la calle por el reclamo de sus familiares y amigos como en los medios de comunicación también, particularmente porque son casos de desapariciones múltiples y pues aparecieron afortunadamente, pero todavía hay muchos cabos sueltos, digamos, en estos casos, y sobre todo lo que hay son reclamos hacia las autoridades. Vamos a compartir los detalles de estas localizaciones, las voces de algunos de sus familiares, pero también vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a tener un contacto con Antonio García, integrante del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio, y esto para que nos ofrezca un balance de esta extraordinaria también movilización, protesta que se realizó este sábado pasado acá en Guadalajara, la primera protesta en contra de la gentrificación y el despojo del territorio. Hablamos el fin de semana, el viernes, con algunos integrantes de este frente, que es uno de muchos colectivos que convocaron a esta protesta, y Antonio García nos va a compartir el balance y qué sigue ahora para este movimiento tan importante. Por cierto, que ya hacia el final del programa también les pondremos al día con el tema del genocidio en Gaza, y esto porque Palestina a partir de ahora va a estar en el foco internacional. Arranca, esta semana la Asamblea General de Naciones Unidas. En este marco, el día de ayer ya varios países anunciaron que van a reconocer la existencia del Estado palestino. Hubo un pronunciamiento también, por primera vez me parece, de la presidenta Claudia Sheinbaum, contundente, condenando el genocidio allá en Gaza. Mientras eso ocurre, lamentablemente, prácticamente criminal Benjamín Netanyahu, el líder del gobierno israelí, pues dice que no va a reconocer jamás el Estado palestino y que más bien va a continuar y va a avanzar e intensificar el proceso de despojo y colonización del territorio palestino, una afrenta, digamos, para toda la humanidad. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, con la asistencia de Stacy Torres, a quien también le agradecemos. También agradezco a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Especialmente gracias a ustedes por escucharnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o también en el resto de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Le damos una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo y en formato video este programa. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos desde ahora a que se suscriba. Bien, vamos a partir con el resumen, digamos. Todos los medios desplegan de alguna manera estas localizaciones de 7 personas desaparecidas este fin de semana, desaparecidas desde hace algunas semanas. Vamos a compartir extractos de una nota que publica Mural, que ofrece un resumen. Dice: ¿cómo se los llevaron? Los soltaron. Sin explicación alguna y de manera imprevista fueron liberadas por sus captores 7 personas que habían sido, dicen ellos, levantadas, o decimos nosotros, desaparecidos en hechos ocurridos en Guadalajara entre el 25 y el 30 de agosto de este año. Se trata de víctimas de 2 casos distintos. Por un lado,
Gary Omar Silva, Héctor Manuel Valdivia y José Manuel Arredondo, quienes fueron privados de la libertad y reportados como desaparecidos por sus familiares. Ellos, dicen, están relacionados con el caso del asesinato de una familia de Michoacán que presuntamente ocurrió en un taller mecánico aquí en Guadalajara. Los fallecidos eran, entre ellos, se encontraba una influencer llamada Esmeralda Ferrer, también su esposo y sus 2 hijos. Las otras personas liberadas son Francisca Frani Arteaga, Gustavo Torres, Rodrigo Vázquez y Abraham Emanuel Pacheco, conocido como Jesus. Ellos fueron plagiados de la galería Casa Natalia hace algunas semanas. Que recordar, Frani, de hecho el artista, estaba ofreciendo un taller de arte para niños cuando llegó un grupo de personas armadas y los desaparecieron. De acuerdo con los familiares de las víctimas, por ninguna de estas personas se pidió un rescate. El primero en ser localizado el fin de semana fue Abraham Emanuel, quien se encontraba desaparecido desde el 30 de agosto, fue liberado el sábado, pero la Fiscalía de Jalisco lo confirmó hasta ayer. Agentes pidieron a la familia, fíjense esto, no difundir la localización durante el fin de semana para evitar poner en riesgo a otras víctimas, pero la dependencia lo hizo vía redes sociales. El que difundieran esta información sin avisarles previamente hizo sentir a Abby, quien es la hermana de Abraham, que las autoridades se adjudicaban el logro de la localización. Ella relató a Mural una cadena de omisiones que causaron a su familia angustia y un sentimiento de abandono. De hecho, ahorita le vamos a compartir en detalle esas declaraciones de la hermana de Abraham. Pero también luego se confirmó que Gary, Héctor y José Manuel estaban también a salvo y resguardados. A ellos los desapareció un grupo armado el 25 de agosto después de que estuvieron en la fiscalía por el caso del multihomicidio de la familia michoacana. Ya encontraron a todos, dijo a Mural Laura Valdivia, quien es la hermana de Héctor. Allegados a Fanny dijeron haber recibido el aviso de que la artista plástica podría ser localizada ayer. Hacia las 5:30 de la tarde, fuentes confirmaron a Mural que había sido liberada y estaba en un lugar seguro. Luego la fiscalía informó que las 7 víctimas habían sido liberadas. La fiscalía afirmó que durante la búsqueda del artista y de los 2 abogados hacen un balance de 34 operativos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. Además hicieron 30 entrevistas y 20 mesas de trabajo, así como el análisis de más de 160 horas de video, 30 llamadas telefónicas y solicitaron 15 colaboraciones. No es habitual, digo yo, que en los información oficial o en los boletines detalle, digamos, las autoridades esa numeralia de los trabajos que realizaron. Pero vamos a las declaraciones justamente de los familiares de Abraham. Esto también es una nota que publica Mural, esto el día de hoy. Cuenta Abraham Emanuel Pacheco Partida. Jesus fue liberado por sus captores el sábado después de 21 días privado de la libertad, y Abby, su hermana, dijo que lo encontraron a pesar de la falta de interés de las autoridades y el nulo acompañamiento que tuvo. Ella recibió los primeros indicios de la liberación el viernes pasado cerca de las 10 de la noche. El celular de Jesus volvió a estar activo. La ubicación del mismo incluso era visible en un lugar de Guadalajara. Lo primero que hizo Abby fue intentar llamar a su agente ministerial, la nombran Lisette Candelaria Aguirre, pero el teléfono que le proporcionó no era una línea directa, sino de su oficina. Para Abby, el tiempo era vital, así que fue el punto que el celular mostraba aún con miedo. Ella fue hasta allá. La comisaría de Guadalajara también acudió y cuando Abby llegó ya había una patrulla. El sitio era un edificio abandonado hacia la zona de Country Club. Ahí logró comunicarse con la Comisión de Búsqueda de Personas, donde le indicaron que ella tenía que avisar a la vicefiscalía. La mujer marcó a la oficina y otra agente la dejó 15 minutos esperando para finalmente decirle que la persona encargada del turno siguiente se comunicaría con ella y que esperara su llamada. Cuando Abby le preguntó su nombre, la voz solo le respondió turno 3 y le colgaron, ya no volvieron a contestarle. Un paréntesis en este relato, imagínense la situación. Tiene información ella de que su hermano desaparecido durante 21 días posiblemente fue ubicado en un lugar. Llama a la fiscalía y fíjense todas las demoras para atender lo urgente que es, digamos, atender, me parece, en ese momento si tenía información. Volviendo a la nota, dice, Jesus no se veía y el sábado hacia la medianoche la ubicación del aparato seguía activa. Gracias a activistas que se movilizaron hasta contactar a la vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo, fue posible que Abby recibiera atención. Imagínense ese detalle también.
la presión social. En poco tiempo, la agente Lisette Candelaria Aguirre se comunicó con ella, pero su actitud no la tranquilizó. La citamos, dijo: por fin, por primera vez me marcó el Ministerio Público y me dijo que necesitaba que yo hiciera, que cómo me ayudaban. Yo sé que ellos deberían saber, cómo voy a saber lo que toca. Eso es lo que ella reclamó. Todo esto pasaba mientras Abby estaba fuera del predio en compañía de una policía tapatía. Ya hacia las 12:50, esto es en la medianoche, la ubicación del celular ya no era visible. La hermana de Abraham estaba descorazonada y fue hasta las 2:30 de la madrugada que las autoridades ministeriales llegaron hasta el lugar. Abby contó que recibió a Javier Becerra, director del área de investigación de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, y que lo primero que hizo fue recriminarle el medio por el cual los contactó. Recordó que días antes él se había burlado de ella por entregarle un oficio que estaba mal dirigido, decía fiscal, en vez de vicefiscal. Imagínense qué indignante todo este relato. Ya hacia las 5:30 del mismo sábado, en la madrugada, ella se retiró del lugar. No recibió mucha información sobre lo que iba a ocurrir, aunque obtuvo los teléfonos de Aguirre y Becerra. También escuchó que esperarían hasta las 10 de la mañana para ingresar al predio con permiso del dueño, pero hasta las 3 de la tarde Abby no había tenido información sobre algún cateo. Cerca de las 5 de la tarde recibió una llamada con información sobre la inminente liberación de Abraham. Minutos después, sus captores lo dejaron abandonado en un lugar diferente con su teléfono, desde donde él pudo marcarle a su familia. Jesus estaba golpeado y obviamente muy afectado emocionalmente por esta situación. Vaya relato y reclamo tan fuerte. Como una vez más, qué buena noticia que fueron localizadas estas personas, pero qué grave la actuación de las autoridades. ¿Cómo estás, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Sí, igualmente, Jesús. La verdad es que ojalá todos los días pudiéramos tener esta noticia. Digamos, este tipo de noticias de que son regresados con vida personas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad. Son dos hechos paradigmáticos de desapariciones masivas. En este centro cultural 3 personas y en el otro caso otras 3, y un caso por separado, pero que estaba aparentemente relacionado también con el del centro cultural. Así que enhorabuena por este regreso con vida a sus casas de estas personas. Y antes de irnos al corte, le compartimos que celebraron una misa por el 5º aniversario de la desaparición de Kenia, de Carla y Jaime, con globos blancos elevados al cielo y vestidos del mismo color. Familiares de Carla, Kenia y Jaime se reunieron este domingo en la parroquia del Señor de los Rayos, en la colonia Mesa Colorada Oriente de Zapopan, a 5 años de su desaparición. En esta crónica de los colegas de Milenio nos cuentan que recogen declaraciones de Ana Lucía Duarte, madre de Kenia. Dice: estas mujeres y estos papás tienen muchísima fe en que algún día encuentren a su hijo o hija. Todos los días están en mis oraciones. ¿Por qué tanta injusticia, tanta violencia? El mismo ser humano ha acabado con el hombre y la mujer por el deseo de poder. Esto dijo el sacerdote que ofició la misa. Para las madres, cada año significa volver a vivir el dolor, la incertidumbre y la impotencia, no saber dónde están sus hijos, pero la fe sigue siendo el motor de quienes los buscan. Ahora sí citan a Ana Lucía Duarte, la madre de Kenia. Dijo: cada año es revivir el sufrimiento, la impotencia, la desesperación. No perdemos la fe, pero es muy doloroso porque revivimos el momento, dijo la madre de Kenia. Ahí hacia el final lanzaron globos blancos y habló también la madre de Carla. En este caso dijo: nunca pensamos llegar a 5 años sin encontrarlas, pero seguimos en la lucha, no tenemos miedo, aunque desaparezcan buscadoras como nosotros, vamos a seguir hasta encontrarlos, dijo Margarita Sánchez, la madre de Carla. Después de la misa, los familiares salieron en manifestación pacífica hacia la carretera Saltillo. Allí pegaron lonas y fichas de búsqueda como un llamado a la memoria colectiva. Y vuelven a citar a familiares, dicen: nuestra vida está en pausa, dejamos todo por la búsqueda, aunque haya detenidos no sabemos dónde están, suplicamos que nos digan dónde quedaron nuestros hijos, finalizó la madre de Jaime. 5 años después, las sillas vacías en sus hogares siguen siendo un recordatorio del vacío que dejaron estas 3 personas, Carla, Kenia y Jaime, que avisaron que salían a un festejo y ya no han vuelto hasta este momento. Y esta última parte que citan los colegas de Milenio, esta familia dice: aunque haya detenidos no sabemos dónde están. Esto es porque hay un detenido, pero hasta ahora no ha querido informar dónde podrían estar estas 3 personas. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no tenemos casa? Juventud sin casa, sistema que fracasa y la vivienda es un derecho, no un privilegio. Estas fueron algunas de las consignas que marcaron la primera marcha contra la gentrificación del despojo aquí en Guadalajara, que fue convocada por el Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Y justo para hablar de este tema le agradecemos a Antonio García, él es abogado integrante de este frente, que nos tome esta llamada. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, muy bien, muchas gracias. Al contrario, Antonio, gracias por aceptar conversar con nosotros. Pues se lleva a cabo esta primera marcha contra la gentrificación. El pasado viernes hablamos con dos integrantes del Frente, con Zaira y con con este otro compañero y justamente Julián, exactamente, Helguera, y con ellos obviamente nos compartían los objetivos de la manifestación. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál fue la expectativa? ¿Si se cumplió? ¿Cuántas personas participaron? ¿Y qué balance hacen los organizadores de esta primera marcha contra la gentrificación y el despojo aquí en Guadalajara, Antonio? Muchas gracias. Sí, mira, los números ya empezaron a especular desde el primer momento, ¿no? Y ya también ahí por la noche me preguntaban cuántos calculábamos nosotros. En alguno de los medios se aventuró a decir que eran decenas. Yo me adelanté y dije que habíamos sido 2 cuadras por lo menos, ya cuando se abrió el contingente ahí en Avenida Juárez. Y dije, pues de 500 por cuadra, dije, pues unos 1,000, ¿no? Uh-huh. Y ya uno de nuestros compañeros de aquí del Frente, pues tenemos ahí la fortuna de contar con él, es arquitecto, urbanista y tiene su doctorado en ciencias sociales, pues le mandé la pregunta a él, a ver cómo lo hizo para contar, ¿no? Esta cuestión. Y me manda un método por metros cuadrados, se calcula una persona por metro cuadrado caminando, y dependiendo pues del espacio urbano, pues ya puedes calcular y de qué tan comprimidos están, ¿no?, las personas. Entonces él calcula ya acá en la Rambla, en el Andador Palestina Libre, calcula que tuvimos por lo menos 250 personas. Uh-huh. Ese es el número más conservador que podemos tener. Nosotros en la Avenida Juárez sí observamos 2 cuadras, pues no saturadas, pero por lo menos en un momento sí éramos 2 cuadras, con los 4 carriles ocupados. Entonces estamos pensando que por lo menos 500 personas estuvimos en ese momento. A lo mejor ya al final de la movilización, pues dije, no queremos escuchar a estos señores aburridos, y pues se fueron ahí a hacer pintas y aprovechando el momento, ¿no? Así es. En cualquier manera, ¿cómo la califican? Es no solo simbólico, sino histórico, porque justamente se trata de la primera manifestación en contra de este fenómeno urbano que es de los principales problemas que se padecen en las ciudades contemporáneas, Antonio. Sí, definitivamente nosotros estamos contentísimos, muy satisfechos no por el número el que hubiera sido era bienvenido, ¿no? Nosotros teníamos una expectativa desde que nomás fuéramos nosotros por la lluvia hasta, bueno, pues nuestra mayor tirada era que fueran 5,000 personas, ¿no? Pero pues sí, es muy satisfactorio, sobre todo validar que nuestro diagnóstico de la sociedad, como dices, de las ciudades, replicó con la gente. Aún los que no estaban manifestándose, las personas que estaban ahí como comerciantes y turistas en la zona centro, les gustaba vernos. No fue un susto, sino todo lo contrario, fue, pues es cierto, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos casa? Uh-huh. Y entonces creo que fue muy satisfactorio, nos recibieron muy bien, nos permitieron hablar largo y tendido. A mí creo que me cedió un poquito más de tiempo, pero pues la gente estaba ahí respondiendo, ¿no? Entonces, para nosotros es un gozo, y creo que la nota para nosotros es que nosotros somos completamente ordinarios, ¿no? Solamente nos organizamos, y en 2 meses logramos esta convocatoria. Creo que es un gran logro, ¿no? Es un gran balance. Otra vez, si nos puedes resumir o leer completos los puntos, digamos, fue un proceso de las demandas. Fue un proceso muy importante de organización de varias asambleas.
Es decir, no se reaccionó de manera inmediata después de la manifestación que ocurrió en la Ciudad de México hace un par de meses y que llamó mucho la atención y, digamos, puso el tema en el debate público de manera significativa, no es que no estuviera. Pero ustedes se tomaron su tiempo para ir procesando, discutiendo, organizándose, y creo que eso es valioso en sí mismo. Pero ¿cuáles fueron las demandas centrales que llegaron después de este proceso organizativo, Antonio? Sí, tienes razón. Por eso para nosotros es un gran balance. La creación del frente en sí mismo es un gran logro para los integrantes, y aparte porque permitimos que cualquier persona con interés pueda incorporarse y sumar, ¿no? Esa es la nota que yo quiero que permee, ¿no? Que cualquier persona con un poquito de paciencia y organización puede lograr un movimiento que pueda generar esto, ¿no? Llevamos más de 50 incidencias en medios y en redes, que no son, pues, de nosotros, ¿no? Obviamente son medios como ustedes. Entonces ha sido, pues, más que satisfactorio. Y sí, pues es un proceso de paciencia, de empatía, de entender la diferencia, que solamente es, como dice una amiga, son como diferencias en los significados, ¿no? Pero a todos nos cruza la misma injusticia, el mismo dolor, el mismo hartazgo. Es lo que yo pregunté ahí en el templete, ¿no? ¿Estamos hartas de esto? Sin duda. Y ahora sí, a las 10 demandas, muy en resumen, pues es control de rentas, ¿no? Básicamente para que dejemos de creer que el precio de la renta o de la vivienda se va a regular solo, ¿no? Este mito del neoliberalismo. Claro. Acceso libre, indiscriminado y seguro a vivienda para todas las personas, sin importar su estado civil, diferentes condiciones de estado económico. Énfasis en las mujeres que sufren violencia. El reconocimiento del derecho que tenemos ya desde el 94 antes de desalojarnos, a ser reubicados. Pongo el ejemplo de las personas de San Sebastián del Oeste. Los desalojan y no tienen a dónde ir. Se montan, hacen un plantón porque no tienen a dónde ir. Y este es un derecho adquirido, pedido desde el 94, ¿no? Es un derecho internacional que es obligatorio para México. Entonces, pues que se reconozca, ¿no? Que haya ese. Para las personas que ya están pagando su casa y que están con la hipoteca, pues creemos que es un negocio demasiado jugoso para los bancos. Podríamos reducir la tasa a la mitad. Sigue siendo jugoso para los bancos y para nosotros sería un poquito más asequible, claro, la vivienda, ¿no? Queremos que se liberen, publiciten y digitalicen todos los registros públicos de la propiedad y comercio de México. Ya ahorita supuestamente son abiertos, ¿no? Pero los queremos digitalizados. Queremos saber si es cierto esto que sospechamos, que hay más de un grupo que acapara el 80-90% de las viviendas urbanas, ¿no? Asignación o aportación de tierras, creación de cooperativas, urbanismo real y desde la sociedad de abajo para arriba, la despenalización del delito del despojo, porque pues nos criminaliza, ¿no? Hay muchas acciones que criminalizan, pero pues si la consigna es que no haya personas sin casa y casas sin personas, pues entonces pues que no las criminalicen, ¿no? Si utilizamos casas que están abandonadas, pues que no nos puedan vincular a proceso, y la regulación de Airbnb a la par de hotelería y hospedaje. Así es. En esta primera manifestación, a diferencia, digamos, de como es habitual en muchas marchas que salen de algún punto pero llegan, digamos, a la sede de los gobiernos a exigirle un pliego petitorio. En este caso no fue así. Bien nos decía Julián Isaira el viernes pasado, esta es una marcha que se está dirigiendo a la misma sociedad, al mismo pueblo. Ese fue el propósito, ¿no? Digamos, encontrar como eco en la sociedad con estas demandas. Sí, exactamente. Pues no es ir a someternos, ¿no? Ir a doblarnos al Congreso, al gobierno del Estado, que nos pongan ahí a un burócrata o burócrata que nos haga perder el tiempo, ¿no? Creemos que si, bueno, ya validamos, ¿no? Esa inconformidad ya la vimos funcionar el sábado. Pues ahora, ¿qué sigue? Pues viene seguir uniendo fuerzas, reparar estos errores de comunicación, involucrar a otras colectivas,
y pues ir a los barrios, ¿no? Nosotros ya estamos previendo que en noviembre haríamos otra movilización, porque como saben, pues octubre, pues ya lo tienen, nos toca ahora más bien respaldar a los compañeros. Mañana martes es el aniversario del asalto al cuartel Madera por el Grupo Popular Guerrillero, por ahí vamos a estar. El 26 también se conmemoran los 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas. 2 de octubre, 7 de octubre, recrudecimiento del genocidio en Palestina. Entonces, más bien ahora, el apoyo que recibimos lo vamos a regresar, creo que para allá va el frente. Uh-huh. Y se trata de hacer comunidad, ¿no? Si ahorita fuimos así conservadoramente 250 personas, ¿cuántos vamos a hacer en noviembre, no? Si seguimos trabajando como vamos. De acuerdo. Claro. ¿Qué tal, Antonio? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte en concreto de algunas de las demandas, 10 demandas que como ahorita enumeraste, que me parece que son importantes, particularmente en una ciudad o en una entidad como Jalisco, donde se reconoce que uno de los mayores problemas es el alto costo de las tierras para construir vivienda social. Ustedes proponen crear vivienda social a través de la expropiación de grandes especuladores. ¿Es posible esto? ¿Se tiene ubicado, digamos, puntos, digamos, terrenos donde se está especulando, particularmente donde pudiesen construirse viviendas? Qué buena pregunta, mi estimado Jesús. De inmediato no se me ocurre algún terreno particular así enorme, ¿no? Como se habla de esto. Sabemos que hay muchos terrenos del propio estado, del propio municipio. Ahí sí tengo uno bien identificado que está siendo desperdiciado y que pues debe de usarse, ¿no? A la manifestación nos acompañó, tuvimos el privilegio de contar con el colectivo de La Otra Calle, uh-huh, que acompaña y acuerpa personas en situación de calle, ¿no? Entonces a mí me duele particularmente ver que ellos no tengan en dónde estar seguros en la noche, y al mismo tiempo el gobierno de Guadalajara tiene un terreno perfectamente ubicado en Avenida Alcalde, uh-huh, donde era el registro civil. Lo derrumbaron, desapareció el monumento a la familia, y ahorita está bardeado como si no fuera un terreno público, ¿no? De inmediato así, ese está ahí. Yo tengo, todavía el mes pasado, yo lo vi en el inventario de inmuebles del gobierno de Guadalajara. Entonces, digo, en una de esas no hay que anunciar las batallas, pero... No, claro. Pero pues hay que tenerlo... Pero sí es factible, digamos. ¿No? Creo que sí, hay posible ese y otros terrenos que están ahí a la vista. Pero por eso el punto de digitalizar los registros públicos, ajá, es tan importante, ¿no? Sabemos que ya están filtrados ahí, que la tarea de la digitalización la hicieron en subcontratación, y todas estas escrituras ya están por ahí en manos, pues quién sabe de quiénes, ¿verdad? Sí. Pero no del gobierno. Otra pregunta también, piden despenalizar la ocupación de inmuebles deshabitados. Es común ver en las noticias, digamos, casos de personas penalizadas, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, pero también hay personas aquí bajo procesos penales por ocupar viviendas deshabitadas. Sí, por eso la relevancia, ¿no? Y son por ahí, son como 3 delitos. Uno es el despojo, otro es el desplazamiento y por ahí, ¿no? Pero hay uno especial para la vivienda que nosotros lo tenemos bien ubicado, porque es el que nos podrían haber aplicado cuando reocupamos la casa de los invidentes. Uh-huh. Pues dijimos, oye, ¿cómo va a ser, no? Y se tiene por violento si se juntan más de 3 o 5 personas, no recuerdo cómo es el código. Entonces, pues sí está específicamente regulado para castigar a los ocupas, ¿no? Entonces, a nosotros nos duele, porque pues es una medida, pues si el Estado y quienes deban de hacer esto no están haciendo nada, pues esta es nuestra primera herramienta social, ¿no? Exacto. Bien. Muy bien. Antonio, ¿y cuál sería, digamos, entonces la siguiente fase, la preparación de más asambleas para realizar una nueva marcha contra la gentrificación en noviembre? Yo quiero que sí, yo estoy con que sí. Los compañeros, como saben, pues estamos un poquito cansados. Les mando un gran saludo y un gran abrazo, seguramente alguien está escuchando. Estamos evaluando todavía, quizás nos vamos a dar una semana para, pues ya sabes, así el balance, la salud.
reocupar los asuntos propios, ¿no? Porque también pues esto es muy, consume mucho tiempo y mucha energía. Lo que de inmediato les podemos decir es que sí vamos a estar acompañando estos movimientos del 23, del 26 y del 2 de octubre. Así es. Nos toca pues ahora acompañar, solidarizarnos con estas causas, con los estudiantes ahorita organizados que están haciendo lo imposible, ¿no? Democratizar a la Universidad de Guadalajara pues, por lo civil, ¿no? Por la mera organización estudiantil. Entonces también vamos a estar ahí muy pendientes de ellos. Creo que, insisto, nos acuerparon, nos abrazaron, nos cuidaron. Nos toca como mínimo ir a solidarizarnos. Perfecto. Y internamente iremos viendo cuáles son los pasos que siguen. Sí, por ahí vemos oportuno el fin de semana de este llamado Buen Fin, ¿no? Estaría bien bueno que hiciéramos una contrapropaganda que fuera el mejor fin y tener alternativas al consumismo y al capitalismo y a nomás ir a gastar a las plazas. Tener una alternativa de convivio, de comunidad, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada, Antonio, y seguimos en contacto con ustedes más adelante para ver las siguientes acciones. Muchas gracias, al contrario, es un honor como siempre. Gracias, Antonio García, de este frente, igualmente para ti, de este Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Y le agradezco mucho a Héctor Robledo, que está comunicando con nosotros, acá mandando mensajes, y dice, nos hace este recordatorio y creo que es pertinente. Dice: pienso que vale la pena hacer memoria de que hubo una primera marcha contra la gentrificación convocada por la Colectiva Autónoma de Derecho, agrupación de estudiantes de Derecho de la UDG, quienes resistían a los primeros signos de desplazamiento del CUSH a Belénes y cuidaban su centro universitario frente al descuido de las autoridades. En 2018 hicieron un llamado a una marcha contra la gentrificación que caminó del Planetario, el ex edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, al CUSH de la Normal y por Paseo Alcalde a Palacio de Gobierno. Las luchas parecen estallidos, pero también hay procesos. Sin duda es un comentario por demás pertinente, y dice que la colectiva enriquecía su análisis sobre la gentrificación en los espacios formativos convocados por Cuerpos Parlantes y Caracol Urbano, a los colectivos a los que pertenece Héctor Robledo. Dice: vale la pena hacerle memoria para decir que requerimos formación común política para la lucha. Enhorabuena por todas las marchas que se vienen, y manda saludos. Gracias, Héctor Robledo, por hacer este recordatorio por demás pertinente, y tiene toda la razón. Las luchas o parecen estallidos, pero también evidentemente hay procesos. Digamos, la primera marcha contra la gentrificación de este año, no la primera en la historia de la ciudad. Antonio, muchas gracias por seguir con nosotros. A ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos. Y gracias de nuevo, Héctor Robledo, por este recordatorio. Y vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a este caso que incluso tuvo repercusiones internacionales. Es la denuncia de desaparición de dos colombianos, dos cantantes. Uno tenía su nombre artístico de Viking y otro de DJ Regio Clown. Y esto incluso mereció que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera expresamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la ayuda para encontrar a estos dos ciudadanos colombianos. La Fiscalía General de Justicia, dice esta nota, la jornada inició una investigación y búsqueda del cantante Viking y DJ Regio Clown, ambos colombianos reportados desaparecidos el 16 de septiembre cuando se dirigían a un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, y por eso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter: le solicito a la presidenta
de los Estados Unidos mexicanos, Claudio Sheinbaum, mi amiga y compañero de lucha desde el M-19, la extinta guerrilla, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezca con vida el cantante Byron Sánchez, King, y su coequipero Jorge Herrera, Regio Clown. Sugiero que los responsables podrían ser las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente por el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos, que crecen también por la falta de amor de su sociedad decadente. Bueno, la noticia es que lamentablemente fueron encontrados ya sin vida los cantantes colombianos Byron Sánchez, conocido como King, y Jorge Luis Herrera, quienes se encontraban desaparecidos desde el martes 16 de septiembre, fueron encontrados muertos en el Estado de México, presuntamente desmembrados, acompañados de un mensaje firmado por la familia michoacana. En una nota de NTR cuenta que fuentes de la Fiscalía del Estado de México confirmaron que los restos humanos encontrados presentan características similares a las de las personas desaparecidas en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de la Ciudad de México, ambos cantantes desaparecieron después de acudir a un gimnasio allá en la zona de Polanco. Inicialmente se había reportado que su desaparición ocurrió tras una presentación en Sonora, pero las autoridades aclararon que no hay registro de que los artistas ya hayan tenido actividad en ese estado. Y bueno, en otra nota de temas de la guerra informal, Teocaltiche sigue siendo un epicentro de la violencia y de la guerra informal aquí en Jalisco, tras una persecución que inició en Zacatecas y que terminó en un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y civiles armados en la comunidad de Aguatinta, en Teocaltiche. 4 personas fallecieron y 5 más fueron detenidas, de acuerdo con información extraoficial, reporta El Informador. Dice que elementos del ejército mexicano destacados en Zacatecas realizaban un recorrido de vigilancia en los límites entre ambos estados cuando le marcaron el alto a un vehículo donde circulaban varios sujetos presuntamente armados. Sin embargo, el conductor no se detuvo e inició la persecución. Los tripulantes también dispararon en contra de los militares, quienes repelieron la agresión. Tras el enfrentamiento también, según información extraoficial, se aseguran armas largas y cortas, así como una camioneta tipo pick-up. Los fallecidos portaban vestimenta táctica, quienes se presume eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y al momento autoridades estatales y federales aseguraron la zona, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, dependencia que realiza las investigaciones correspondientes. Y hay un menor desaparecido en Teocaltiche. Así es, fíjate que la ironía, ¿no? ¿Te acuerdas que habían declarado que ya estaba pacificado Teocaltiche supuestamente hace algunas semanas? Fíjense cómo se encadenan los hechos de violencia. Cuenta el Informador que un joven de 16 años de edad fue reportado como desaparecido en Teocaltiche. Se trata de Juan Diego Villalobos Íñiguez, quien habría desaparecido el viernes 19 de septiembre de este año. Un familiar que pidió el anonimato por temor a represalias detalló que poco después de las 7 de la tarde de ese día, fue un viernes, su novia fue a preguntar a casa de la madre del joven al haber escuchado disparos. Al tratar de localizarlo vía telefónica no dieron con él, por lo que salieron a buscarlo. La persona relató que les comentaron que había un caballo muerto en la calle, presuntamente propiedad del joven. Unas personas dijeron que había un caballo muerto y tirado en la calle y tenía impacto de bala. Les dijeron que ahí estaba el caballo, que fue localizado en la calle Felipe Ángeles, en la colonia El Tanque del municipio de esa región allá en Los Altos. Bueno, y vamos a otros asuntos antes de irnos a la siguiente pausa, y es que ya se lo habíamos comentado desde el viernes, hubo una movilización de estudiantes de la Universidad de Guadalajara que reclaman procesos de democratización de esta casa de estudios. Estudiantes de diversos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara realizaron una marcha para demandar mayor número de cupos, también mejor el transporte y aulas dignas. Estamos leyendo una nota de nuestro compañero Pablo Toledo, que publica aquí en Señal Informativa, y en la que añade también que por poco más de 400 jóvenes y docentes entregaron un pliego petitorio al secretario general de la Universidad de Guadalajara, César Barba Delgadillo, y después se trasladaron a Palacio de Gobierno para hacer lo propio. Garantizar el acceso a los servicios básicos al interior de los centros universitarios y escuelas, agua, electricidad e internet. La deficiencia de estos servicios representa un serio obstáculo para la realización de las actividades académicas, así como para el bienestar de los estudiantes. Por lo tanto, pedimos a las autoridades que tomen medidas urgentes para solucionar estos problemas y garantizar a todos los estudiantes tener acceso a servicios básicos adecuados en su centro universitario. También pidieron la implementación de comedores subsidiados en todos los centros universitarios, ya que la alimentación es un derecho básico para el desarrollo intelectual, social, emocional y físico de los estudiantes. Por su parte, el secretario general de la Universidad de Guadalajara, dice César Barba, ofreció diálogo a los estudiantes, aunque en esta ocasión los manifestantes solo entregaron el pliego petitorio. Barba Delgadillo dijo que respetan toda manifestación estudiantil y que las puertas estarán abiertas para cuando se busque dialogar y llegar a acuerdos. Bueno, yo creo que es valioso que los jóvenes se expresen, dijo el secretario general de la Universidad de Guadalajara. Finalmente su universidad está para escucharlos,
Claro que cualquier tipo de manifestación la universidad la va a tomar en consideración. Una muestra importante es que aquí estamos dispuestos al diálogo. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo porque esta es una universidad pública. Y los más de 400 estudiantes, dice, marcharon por la avenida Juárez al grito de distintas consignas y finalmente llegaron al centro de la ciudad donde entregaron su pliego petitorio. Una crónica de nuestro compañero Pablo Toledo López. Vamos a una pausa más y regresamos con la información sobre Gaza y pronunciamientos muy importantes, entre otros de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que por primera vez se expresa abiertamente en contra y llama a detener el genocidio en Gaza. Vamos a la pausa y volvemos con esta información. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos al asunto internacional más relevante en este mundo, y es este genocidio en curso que el Estado de Israel y sus Fuerzas Armadas están cometiendo en contra de la población civil palestina. En todos los territorios, son territorios ocupados, se vive un estado de apartheid, pero especialmente la situación, como usted bien sabe, es más grave en la franja de Gaza, que literalmente está siendo arrasada con la intención de desocuparla, de obligar a la población a evacuarla, y luego tiene el sueño húmedo capitalista, criminal, asesino, de convertirlo en un gran negocio inmobiliario. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya se pronunció sobre esto y lo calificó también como un genocidio, pidió el alto el genocidio allá en Gaza, esto ante el inicio de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum demandó que se detenga el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Sostuvo que la posición mexicana respecto al conflicto en Medio Oriente es poner fin a la agresión a la población civil en Gaza por parte del ejército de Israel, y asimismo para México la alternativa es el reconocimiento de dos estados, Israel y Palestina. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum que expresó esta mañana en la conferencia diaria. El canciller lleva un mensaje de paz y dentro de lo que es la política exterior de nuestro país. Por cierto, es importante aclarar que la primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un presidente, una presidenta, en este caso la presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora, a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno. Antes se reconocían representantes diplomáticos, pero no había habido embajadores. La primera vez que hay una embajadora palestina como tal reconocida es con nuestro gobierno. Eso es muy importante que se conozca. Lo segundo es que nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Y por supuesto el reconocimiento de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento. Esa es la posición que lleva el canciller y la posición que tenemos nosotros. Y es importante que se conozca. Ahora que he estado recorriendo el país, ha habido pequeños grupos que han estado defendiendo a Palestina y es importante que se conozca la posición que hemos tomado desde el principio y buscando siempre como Estado mexicano, como nación, dentro de nuestra política exterior, la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Así lo establece nuestra Constitución y ese es nuestro posicionamiento. Quizá lo que siga es
romper relaciones con Israel. Si tiene esta postura, romper relaciones con Israel. Si no se aísla diplomática y políticamente a Israel, va a continuar con esta masacre, con este genocidio. Son impresionantes las escenas de cómo se está arrasando con la ciudad de Gaza, destruyendo todo lo que está a su paso, obligando a más de 500,000 de personas a salir. ¿Pero hacia dónde? Hacia la nada, hacia donde no tienen alimentos, no tienen ningunos servicios básicos. Es increíble lo que está ocurriendo allá en Gaza frente a los ojos de todo el mundo, lamentablemente. Creo que esto ocurre por las presiones. Ella lo minimizó, dice, pequeños grupos de manifestantes, constante las protestas que ha habido exigiendo justamente que haga lo que hizo el día de hoy la presidenta. Qué bueno, pero hay que darle el mérito, es por la presión social y también me parece por la situación internacional, animada probablemente, se atribuyó la presidenta a esto porque hay una cascada de países que desde el día de ayer, el fin de semana, están ya reconociendo la existencia del Estado palestino y condenando el genocidio. Lula da Silva, de hecho, habló hace unos instantes allá en la Asamblea de Naciones Unidas condenando el uso del hambre como arma genocida de parte de Israel. Y como decías, Jesús, fueron Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal quienes reconocieron ayer el Estado de Palestina, y me parece que se sumó ya también Francia y España. Y en este contexto hemos hablado en las últimas semanas con Dolores Pérez Lascarro, quien iba en la Global Summit Flotilla. Por razones de salud tuvo que bajarse de la flotilla, ya está de regreso en México, le mandamos un cordial saludo y ella nos comparte este comunicado que emite hoy esta flotilla. Declaración sobre la misión. En las últimas semanas Israel ha intensificado su campaña para difamar, desacreditar y criminalizar la flotilla global de Summit, tratando falsamente de retratar la misión humanitaria dirigida por civiles como una amenaza a la seguridad. Para muchos esta retórica se ajusta a un patrón más amplio de Israel para deslegitimar los esfuerzos de ayuda y fabricar el consentimiento para la fuerza letal contra los voluntarios humanitarios pacíficos. Esta escalada de la retórica israelí se produce en un momento en que se han observado múltiples drones de origen no identificado siguiendo a la flotilla, lo que aumenta las preocupaciones por la seguridad de los participantes. Y por eso recuerdan claramente, el derecho internacional es claro, los civiles que participan en misiones humanitarias están protegidos y cualquier ataque u obstrucción hacia la flotilla global violaría los convenios de Ginebra. Los esfuerzos para romper el asedio ilegal de Gaza por parte de Israel son en sí mismos actos protegidos. Gaza conserva la soberanía sobre sus aguas y la flotilla navega dentro de sus derechos para entregar ayuda humanitaria y desafiar las violaciones de Israel. Estos principios son reforzados por la Corte Internacional de Justicia, que ha ordenado a Israel que facilite la asistencia humanitaria y se abstenga de destruir las medidas que la misión de la Global Summit Flotilla defiende directamente. Dice, el intento de Israel de marcar esta misión como ilegítima es un esfuerzo por reescribir el derecho internacional y ocultar sus propios crímenes de guerra. El mundo debe rechazar estas mentiras, defender la acción humanitaria, proteger a los más de 500 voluntarios que navegan para romper el asedio y actuar con decisión para poner fin al genocidio en Gaza. Sin inmutarnos, continuamos hacia Gaza, un pueblo que soporta los implacables bombardeos israelíes, el hambre y el desplazamiento masivo. La Global Summit Flotilla seguía por los principios de paz, no violencia y liberación palestina. Los comprometimientos que todos los miembros de la tripulación han asumido a través de su amplia capacitación y preparación. La flotilla está acompañada por embarcaciones de apoyo legal y médica para proteger a los participantes y garantizar la total transparencia a lo largo de la misión. Muy valioso este esfuerzo. Más de 50 embarcaciones están ya en aguas internacionales, van a hacer una última escala en Grecia, en algunos puertos de Grecia, y luego se dirigirán a Gaza. Puede ser que en la siguiente semana la flotilla se ha tardado más de lo que imaginaban en llegar por diversas circunstancias, pero es un esfuerzo de la mayor importancia y todo esto, hay que decirlo, como ellos remarcan, eso me parece muy importante, no se trata de un protagonismo de los miembros de la flotilla, es un esfuerzo para visibilizar que el horror y los dolores peores los están viviendo en este momento la población civil palestina allá en la Franja de Gaza. Con esto nos despedimos, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado, lo invitamos a seguir en Radio Universidad de Guadalajara, sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista, luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0.
Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.